Sí, sí, se escucha bárbaro. Buenazo, buenazo. No sé cómo se organizaron con la charla. Buenas. Nos dividimos. Vamos a hablar cada una parte de la presentación, sobre todo enfocado a lo que más hacemos de cada Buenísimo. servicio. Buenazo, buenazo. ¿Quién arranca? Hola, yo arranco. Eloisa, buenazo. Tú sos residente de medicina interna, No, de nefro. de Nefr, está, impecable. Bueno, entonces te arranca la doctora Bogarín, residente de Dale. nefrología. Buenísimo. Bueno, en realidad empezamos como por una imagen en la cual separa, digamos, el origen de las taquicardias. Está en la FA, es una taquicardia supraventricular y dentro de ellas es una arritmia en el que solo el tejido auricular es necesario para que se genere. Eh, está ahí, dentro de la fibrilación auricular, el flúter y la taquicardia auricular. Pasa nomás si querés abrir. Bien, después, bueno, nombrar un poco que es la arritmia sostenida más frecuente, con una prevalencia hasta el 2% en la población occidental y que su incidencia está en aumento. Eh, y bueno, que en realidad por variables demográficas la presencia es mayor en hombres, está en la raza blanca y en la edad avanzada, y que se asocia a la presencia también de otras enfermedades como hipertensión, valvulopatías, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y enfermedad pulmonar. Y, ¿por qué? Ahí. Y que bueno, aumenta la morbimortalidad, duplica la mortalidad y favorece también el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y tiene un riesgo de ictus 5 veces superior al de pacientes que no tienen fibrilación auricular. Pasa si querés. Y bueno, como para definirlo un poco, resulta de la excitación de múltiples focos auriculares que crean una activación y una contracción auricular excesiva y mal coordinada. Recordar esto del origen supraventricular. Y, y se produce cuando múltiples focos en la aurícula generan impulsos eléctricos desorganizados y esto lleva a la activación auricular, que es excesiva y mal coordinada y ahí provoca las contracciones auriculares caóticas. Y que bueno, y que el mecanismo que la genera es en parte anatómico o electrofisiológico alterado y además hay una influencia del sistema nervioso autónomo. Y bueno, que en principio no son como esos gatillos focales que actúan como disparadores, y que con el tiempo la aurícula va sufriendo remodelamiento eléctrico y estructural y ahí cambia la forma de conducir el impulso y hace que la arritmia sea más sostenida en el tiempo y se vuelva más difícil de revertir. Eh, y bueno, y por eso también es una enfermedad progresiva y en un principio los pacientes pueden ser que sufran fibrilación auricular paroxística, pero que después va desapareciendo y se queda de forma permanente. Y bueno, un poco el diagnóstico en realidad está eso, o sea, como definición, le vuelvo a repetir, quedó medio repetitivo capaz, es una taquicardia supraventricular con activación auricular no coordinada y por lo tanto una contracción auricular inefectiva. eh, y las características que reúne en el electro son intervalos RR permanentemente irregulares, que bueno, que esto quiere decir que a nivel auricular no contamos con ninguna onda P organizada que nos hable de un ritmo eléctrico organizado, y que a veces en B1 puede haber un poco más marcado, que en realidad, o sea, como que aparezca la P, pero en realidad eh, no nos puede hacer llevar, perdón, que podemos llegar a ver en B1 cierta actividad eléctrica auricular regular, pero que puede corresponder a ondas F. Ah, Y bueno, y que... te quiero contar una cosita de esa. Lo que Dale. habitualmente sucede es que vos ves un electrocardiograma y lo que siempre hay que diferenciar si es una fibrilación auricular o un flúter auricular.
pasa mucho que a veces cuando miramos B1, sobre todo para diagnosticar si es flúter o no, en la fibrilación auricular ves como lo que estaba diciendo Eloisa, que hay una actividad que está organizada, que parece una macro reentrada, y ves algo similar a ondas de flúter, y inclusive en M1 se ve bastante regular los complejos QRS, pero después o sea, hay que mirar todo el electro, por eso siempre hay que hacer un electro de 12 derivadas, porque cuando vas a ver la regularidad de todas las derivadas, el RR no se mantiene permanente, entonces eso a veces lleva a confusión, porque a veces mirás el B1 y parece un flúter, entonces eso siempre no hay que verlo inicialmente, hay que ver todo el electro en conjunto. Ahí está. Y además, bueno, el diagnóstico de flúter lo hacemos más que nada en cara inferior, ¿no? De 2, de 3 y ABF. Pero bueno, nada, me entreveré un poco con la explicación, pero Sabrina salió a la salvación. Y bueno, y lo otro es que la longitud del ciclo auricular puede ser variable, o sea, el intervalo entre las activaciones auriculares. Y para terminar lo del diagnóstico, bueno, siempre hacer un electro de 12 derivaciones, como dijo Sabrina, para establecer el diagnóstico de fibrilación auricular. Y bueno, y ahí empezar después a definirlo a estratificar el riesgo y el tratamiento. Y sobre la clasificación, que ahí pasamos si querés. Y bueno, ese es el diagnóstico. Y lo de la clasificación. Que bueno, que ahora en realidad se usa la clasificación temporal. Paroxística es la que empieza con menos de 48 horas de evolución, ¿tá? Y después la persistente, que puede ser persistente de larga duración cuando es mayor a un año, o persistente cuando es más de 7 días o requiere cardioversión, y después la permanente, que es la que estamos más acostumbrados a ver nosotros capaz, que es cuando la fibrilación auricular está aceptada tanto por el paciente y por el médico, y que las intervenciones que se hagan son el control del ritmo, perdón, el control de la frecuencia y no el control del ritmo. Y va Sofía ahora, que va a hablar sobre las manifestaciones clínicas. En cuanto a las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes habitualmente, los motivos de consulta más frecuentes que al menos nosotros vemos en puerta de emergencia son pacientes que asocian palpitaciones, que asocian disnea, que pueden asociar episodios de dolor torácico, una capacidad muy limitada a realizar el ejercicio que hacían previamente. Estos pacientes también pueden llegar a asociar alteraciones del estado de ánimo, trastornos a nivel del sueño, por toda esta sintomatología que los pacientes presentan. Y todos estos síntomas vienen también de la mano con causas. Estas palpitaciones por el latido cardíaco que es irregular, que es el sello diagnóstico, la presencia también de una reducción del gasto cardíaco, estos pacientes que también pueden presentar episodios de hipotensión o vinculado también a episodios de isquemia miocárdica, y estos pacientes, lo que es muy importante tener en cuenta es que son pacientes, como ya se dijo previamente, que asocian un mayor riesgo de formación de trombos en comparación con la población general. En cuanto a lo que es los estudios complementarios en estas pacientes, es muy importante, si podamos, obviamente, una anamnesis completa con un examen físico adecuado, valorar esencialmente si este paciente tiene o no compromiso hemodinámico, y repercusiones también asociadas. Por eso lo que insistimos tanto es en un electro con 12 derivaciones, estos pacientes hacerles placa de tórax, ya que pueden tener otras patologías asociadas, paraclínica sanguínea básica, hemograma, función renal, un hepatograma, un ionograma, a modo de ejemplo. TSH es fundamental, sí, sabemos que en emergencia no es lo que sale más rápido, sabemos que tenemos una limitante en ese sentido, pero sí, es muy importante.
Y bueno, también tener en cuenta que estos pacientes pueden pasar totalmente asintomáticos, pueden ser pacientes que estén muy sintomáticos con una sintomatología muy florida, o incluso que se presenten con complicaciones derivadas de la fibrilación auricular. En cuanto a lo que son los objetivos generales del tratamiento en los pacientes que se presentan con fibrilación auricular, lo que tenemos que tener en cuenta son 3 pilares de tratamiento. Tenemos como un primer pilar el control de la frecuencia ventricular, que siempre que o sea, lo que siempre que tenemos que hacer es valorar si hay una causa que sea desencadenante de este cuadro. Por ejemplo, un paciente que esté infectado, un paciente que esté alcoholizado o que tenga una historia de consumo previo, pensando yo que es en un síndrome de corazón festivo, un paciente que esté cursando un episodio, que tenga anemia instalada, una hipertensión arterial mal controlada, que esté hipoxémico, polémico, entre otras causas. Siempre tenemos que poner como pilar de tratamiento, tratar todas estas causas que puedan ser desencadenantes o agravantes en estos pacientes. Y después, bueno, mencionar, que los vamos a mencionar más adelante, que existen fármacos que nos permiten el control de la frecuencia ventricular. Como otro pilar del tratamiento tenemos el control del ritmo, que depende principalmente del tiempo de inicio de los síntomas, en el paciente que tenga estabilidad o inestabilidad hemodinámica. Este pilar del tratamiento particularmente es un pilar fundamental siempre y cuando tengamos las condiciones como para llegar a un control del ritmo. Para mencionar inicialmente que este control del ritmo puede ser farmacológico o eléctrico, que se va a mencionar más adelante, y después como un tercer pilar de la anticoagulación, mencionando la premisa de que estos pacientes tienen 5 veces más riesgo de tener accidentes tromboembólicos en comparación con la población general. Mencionar que tenemos 2 scores que son importantes, que son el CHA2-VASc, que es el score modificado, que nos permite definir cuál es el riesgo anual de eventos embólicos, especialmente stroke. Este es un score que usamos habitualmente, y que tiene un índice de confianza de 95%. Como puntos de corte tenemos mayor o igual a 2 para los hombres y mayor o igual a 3 en las mujeres, como recomendación fuerte para inicio de anticoagulantes. Y después tenemos el score de Hasbled, que nos evalúa también lo que es el riesgo de sangrado vinculado a la anticoagulación. Que ya mayor o igual a 3 puntos, es un paciente portador de un elevado riesgo de sangrado. Esos scores en realidad, para mencionar que los podemos encontrar en internet, no creemos que sea necesario ponerlo como parte del diapositivo porque son un poquito largos. Y después, en cuanto a lo que es la definición de la anticoagulación en estos pacientes, este tratamiento siempre tiene que ser individualizado, teniendo en cuenta cuáles son las indicaciones formales y contraindicaciones absolutas y relativas en estos pacientes. Por eso mencionamos nuevamente que tenemos estos 2 scores. Y para mencionar los fármacos que tenemos disponibles y que son de mayor uso en nuestros servicios. El que mayor acceso tenemos, y yo creo que es lo que más se maneja, está la heparina de bajo peso molecular, que lo que hacemos es 1 miligramo kilo cada 12 horas en estos pacientes. Sabemos que, por ejemplo, en los pacientes que tienen una gran obesidad, tienen una redistribución del fármaco, por lo cual hacerles más de 80 miligramos kilo no sería efectivo, o sea, no asocian mayor efecto anticoagulante, sino que asocian mayores riesgos de sangrado. Eso mencionarlo más que nada. Después mencionar que tenemos los anticoagulantes directos, que son el rivaroxaban, el dabigatran y el apixaban, que encontramos en nuestro medio. Tanto el rivaroxaban como el apixaban son inhibidores del factor 10A, el dabigatran siendo un
inhibidor del factor 2, de la trombina en realidad. Y después, aparte, tenemos la warfarina, que la reservamos para ciertas situaciones puntuales, mencionando, por ejemplo, los pacientes que tienen una fibrilación auricular vinculada a alteración valvular. Por ejemplo, un paciente que tenga patología reumática, o sea, que tenga estenosis reumática, de origen reumático de la válvula mitral, un paciente que tenga un recambio valvular, esos pacientes. Mencionar eso particularmente porque es un fármaco que tiene sus dificultades, porque es un fármaco que hay que controlarlo habitualmente, como ya sabemos. Es un fármaco que en la práctica clínica diaria vemos que hay accidentes de anticoagulación con mayor frecuencia. Nada, eso esencialmente. Dale, para que iba, si quieren comentar alguna cosa más de la anticoagulación, porque la parte de la, vamos a ver, el objetivo principal de la charla, mira que hay montones, ¿no? Perdón, sí, decime, Sabrina. Yo quería decir algo de la anticoagulación, pero eso que está bueno en puerta, o sea, después vamos a decir cuáles son los criterios de ingreso o no ingreso de los pacientes con fibrilación auricular, pero Ahí va. puerta o sea, lo ideal es siempre iniciar anticoagulantes directos, sobre todo porque no, por lo que explicaba Sofi, no requieren estar controlándolo, son de fácil uso, pero hay algo que lo hemos visto, que habitualmente los adultos mayores usan mucho los pastilleros, y lo que hemos visto que las cápsulas están recubiertas en los blisters como con un protector para que no pierdan eficacia los anticoagulantes. Entonces, en puerta, cuando le damos el alta y los mandamos, o ya sea donde sea que los veamos, los mandamos de altas con esos anticoagulantes, le tenemos que explicar que no los pueden poner en pastilleros y que los tienen que usar directo desde el blister para que no pierdan eficacia, porque hemos visto que después vienen con un ACV puesto y es porque lo toman del pastillero y es como que no estuvieran tomando el anticoagulante. Eso como dato importante, pero creo que para puerta y para la sala también es importante. No, que no es poco, o sea, por eso les iba a comentar esto, que la fibrilación auricular es un tema extremadamente extenso, que va desde lo que es el diagnóstico, los síntomas, ni que hablar de la etiología, porque atrás de eso hay cualquier etiología de la que puede ser una fibrilación auricular en puerta en la policlínica. Ahora, están muy bien hay montones de trabajo. Yo en el video que le había puesto antes, creo que solo en 2024, no sé cuántos miles de trabajos salieron de fibrilación auricular, pero claro, hay un contexto bien interesante de lo que es el paciente con fibrilación auricular, con lo que dos cosas lo que comentaba recién de la anticoagulación. Primero, claro, las guías te van a decir 1 miligramo kilo cada 12 horas de perné bajo presión molecular, pero obviamente para el paciente que va a quedar la mayoría de las veces internado. Ahí hay que seleccionar cuál paciente va a quedar internado, cuál no, qué peso tomamos en cuenta, el peso real, el peso ideal, una cosa intermedia. No está en todos lados muy explicado. Eso más que nada uno lo va agarrando mano con la práctica. Y lo otro es qué anticoagulante oral elegir en qué paciente. Obviamente, claro, bien aclarado, en la patología valvular van los antivitamina K y en el resto se puede usar los anticoagulantes directos. Ahora, hay que ver el contexto también nosotros le agregamos una enfermedad al paciente al anticoagularlo. El contexto de cómo maneja la anticoagulación, a qué paciente se le estamos dando. Es un paciente que camina, se puede caer, vive solo, tiene capacidad Claro, para manejar la medicación. Eso es bien, que eso lo ven mucho ustedes en la puerta, ¿no? Nosotros vemos la guía, lo que dice la guía, está buenísimo el chat bus, que está más que demostrado, hay un montón de estudios que ratifican su uso, el Haslet con los criterios para el sangrado, pero en realidad el paciente, el contexto, eso no hay ningún score que lo mida, eso es muy subjetivo. claro, yo por eso empecé esta diapositiva mencionando que el tratamiento antitrombótico tiene que ser una decisión individualizada y no solo ese hecho, sino, o sea, más allá de analizar al paciente como sí, sino que también de analizar el contexto del paciente, la familia, la adherencia que tiene este paciente, Claro. porque si es un paciente que es portador de falla renal, que lo más probable es que esa falla renal tenga una progresión muy rápida en la evolución. Yo no quiero hablar mucho porque sé que es más de resorte de Eloísa, que es la residente de nefro, pero nosotros tenemos muy en cuenta que estos pacientes perfectamente pueden tener o un accidente de anticoagulación o un evento trombótico en Claro. domicilio. Es como
es hacer ese juego de la balanza, de tener siempre la capacidad de ponderar no solo como equipo tratante, sino que también tomar la decisión en conjunto con el paciente, si se puede, y con la familia, porque entendemos que también la familia es muy, muy importante cuando tomamos una decisión tan importante, porque no es una decisión que nosotros podamos tomar a la Claro, ligera, ni claro. desde la puerta ni desde la sala. Siempre hay que mirar al paciente en su todo, porque somos un ser biopsicosocial. No, evidente, vas a tener pacientes seguramente que lo vas a mandar a la casa, por más que tengan indicación, que lo vas a mandar sin anticoagular. También, Porque no te también, puedes por hacer, ejemplo, si ¿no? tenemos un adulto mayor que es frágil, un anciano frágil, que tiene lesiones de apoyo, que está postrado en cama, que ya tiene una CB previo y tiene una FA Exacto. puesta. Una función renal que está muy al límite. ¿Viste? Claro, o sea, no es un paciente, tampoco es una decisión que tomemos muy a la ligera, pero es un paciente que, bueno, tenemos en cuenta que tiene más riesgo que Qué beneficio. beneficio. Exacto, Sí, exacto. sí, sí, eso sí, tener Por muy eso en cuenta eso. el paciente, si bien hay montones de cosas escritas sobre fibrilación auricular, sobre el control de la frecuencia cardíaca, que siempre es beneficioso retomar el ritmo sinusal, pero claro, está el contexto social, está el contexto del hospital, de cuándo lo voy a encontrar de vuelta a policlínica. Dice, bueno, ¿sabes qué fecha policlínica de cardiología? Y la fecha, Claro, no sé, yo creo que ahí igual el hospital es bastante ágil en ese sentido, pero de repente capaz que en otro lado le dan a los 3 meses, y bueno, ahí ya te va con las aurículas que son extremadamente dilatadas, y ya no hay mucho más para ir para atrás, ¿viste? claro. Sí, claro, si es un paciente que tiene un sustrato anatómico horrible, una cardiopatía Exacto. dilatada, eso no es un paciente en donde yo pueda, perdón, donde no puedo estar planteando hacer una cardioversión con un planteo de que va a volver al ritmo sinusal, porque, o sea, Sí, 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 no sí, es sí. una- Buenísimo. No, solo quería comentarle eso. Bueno, ¿cómo andás, Daniel? Te vi conectado ahora. Anda silenciado. No sé si quieren seguir. Alex, Sí, ¿cómo andás? ¿Todo Ah, bien? ¿andas bien? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Buenazo. Bueno, bienvenido. Gracias. Bueno, seguimos. Bueno, yo soy Sabrina, soy la residente de cardiología y bueno, vamos a seguir hablando un poco más sobre el manejo, sobre todo de la fibrilación auricular en los servicios de emergencia. Este cuadro es extraído de las guías de fibrilación auricular, inicialmente se enfoca en pacientes que tienen un FA de nuevo diagnóstico, que lo vemos por primera vez, en este caso nos vamos a enfocar, por ejemplo, en la puerta de emergencia, y lo que vemos es inicialmente, luego de que valoramos al paciente, es ver la estabilidad hemodinámica que tiene este paciente, porque eso nos va a marcar dos caminos. Inicialmente, si el paciente tiene una inestabilidad hemodinámica, de eso no hay duda y hay que proseguir con la cardioversión eléctrica, que ahora vamos a hablar, a mencionar algunos detalles que siempre en el servicio de electrofisiología que yo estoy rotando, siempre se hacen hincapié para compartir. Y después, en cuanto a los pacientes que tienen una hemodinamia estable, que es decir, que no están hipotensos, que no están con elementos de falla cardíaca aguda, ahí podemos seguir otro camino que no es inicialmente la cardioversión eléctrica inmediata. Y en eso, para eso tenemos que ver como varias variables, por ejemplo, las comorbilidades del paciente, qué factores de riesgo tiene el paciente, sobre todo pensando que la fibrilación auricular sí es una arritmia que puede generar algunas alteraciones, pero lo que siempre hay que explicar a los pacientes es que esa arritmia puede formar coágulos y generarle, por ejemplo, una ACV y eso tener otras consecuencias, entonces eso está bueno que siempre el paciente se lo podamos transmitir. Y cuando tengamos eso explicado, después tenemos que analizar, por un lado, lo que es el control de frecuencia y por otro lado, el control del ritmo. La guía, sobre todo para lo que es el control de frecuencia, que más o menos ronda con un objetivo entre 100 y 110 ciclos por minuto. En el caso de que lo tengamos, que no es siempre lo que sucede en la puerta de emergencia, nos habla de que tenemos que ver la fracción de eyección del ventrículo izquierdo de esos pacientes y nos divide como en dos campos. Por un lado, la fracción de eyección menor al 40% y por otro lado, las que son mayores al 40%.
Si tiene una FEBI que es menor al 45%, al 40%, la recomendación de las guías, sobre todo como con mejor nivel de evidencia, a nivel de evidencia clase 1, es el uso de los betabloqueantes o de la digoxina. Y con un poco menos de evidencia, el uso combinado de ambos. Y por otro lado, tenemos los pacientes que tienen una FEBI que es mayor al 40%, que ahí se habilita el uso de otras drogas, sobre todo suma lo que es el diltiazem, que es un fármaco que es bastante usado en emergencia, y también el verapamilo, además de los betabloqueantes y la dioxina, y también la combinación de algunos de estos fármacos, pero bueno, esos son en situaciones de control de frecuencia que son un poco más dificultosas, que no es la primera elección, siempre hay que empezar con un fármaco y esperar y ver la respuesta al mismo. Y luego siempre la cardioversión eléctrica está como indicación 1A para todos los pacientes, pero bueno, para poder hacer la cardioversión hay que tener algunas cosas claras al principio. Y bueno, siempre hay que ver y esperar en algunos casos para ver si en las siguientes horas el paciente puede o no retomar el ritmo sinusal. Pero bueno, eso en grandes rasgos. Entonces, como conceptos importantes, tratar de evitar el uso de calcio antagonistas, que el más usado en nuestro medio es el diltiazem, sobre todo en fracciones de eyecciones disminuidas menor al 40%. Después el uso de la amiodarona, que también es muy utilizado en el medio. Sí es seguro, pero bueno, hay que tener en cuenta que la amiodarona es una droga que puede generar reversión a ritmo sinusal, entonces en pacientes que tenemos una fibrilación auricular de inicio incierto, que no sabemos desde cuánto están con síntomas, o quizás lo interrogamos y nos dice que hace 4 o 5 días estaba, por ejemplo, con palpitaciones, con alguna molestia, con una FEBI en el rango de normalidad, quizás no es la droga de primera elección. Bueno, no se recomienda tanta asociación de fármacos, sobre todo porque tampoco tenemos tanto manejo, no sabemos bien dónde está parado, y sobre todo la guía menciona tratar de evitar la combinación tanto de los betabloqueantes y los calcioantagonistas, sobre todo en personas de mayor edad. Acá hay una tabla que está extraída del libro de emergencia con algunas de las drogas que mencionamos previamente, con la dosis que se usa, sobre todo inicialmente dosis de vía intravenosa, con los efectos adversos que pueden ser agudos o algunos efectos adversos que se pueden ver en la evolución del uso de fármacos. Bueno, en la emergencia no tenemos todos estos fármacos, o en la emergencia o en otros lugares, para uso intravenoso, pero por ejemplo el atenolol, que de los betabloqueantes es el que está con mayor predisposición en todas las puertas de emergencia, tenemos la dosis inicial y los efectos adversos son bastante similares a todo el grupo de betabloqueantes, ya sea el metoprolol o algunos otros betabloqueantes, que lo que siempre hay que tener precaución en el uso de estos fármacos es la hipotensión y bueno, algunos trastornos de la conducción y la bradicardia que pueden dar. Y también esto para todos los betabloqueantes, ya sea tanto de uso intravenoso como de vía oral, hay que tener en cuenta que en pacientes que tengan EPOC severo o asma severo, que estén cursando un broncoespasmo, preferimos no utilizarlo porque puede agudizar esa patología. Después la dioxina, que está un poco más en desuso, ahora ha vuelto a resurgir en algunas guías y en algunos trabajos. Lo que hay que tener en cuenta en el uso de la misma es la función renal, porque se debe ajustar a la función renal, porque bueno, efectos adversos en funciones renales alteradas puede ser un poco más frecuente de ver, ¿no? Y bueno, tener en cuenta que no se puede usar en pacientes con miocardiopatía hipertrófica o con vías accesorias, como por ejemplo el Wolf. Después, la otra droga que también que es de uso muy frecuente en el medio es la amiodarona, que bueno, que la amiodarona se hace en carga, se diluye el suero glucosado en 250 y se pasa más o menos dentro de 20-30 minutos, y luego se puede dejar una perfusión como de continuidad para mantener, sobre todo, acá hay que tener en cuenta que no solamente controla lo que es la frecuencia cardíaca, sino que también puede haber reversión a ritmos sinusales, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y acá siempre que uno usa esta droga hay que ir a vigilar determinadas cosas. Por un lado la hipotensión, por un lado la bradicardia, y luego
acá habla de alteraciones a nivel tiroideo, que eso no se ve tanto en agudo, que quizás no es un efecto que vayamos a esperar o a buscar si estamos en emergencia con un paciente y hacemos amiodarona, pero bueno, si es un paciente que después tiene uso crónico de la droga, son efectos adversos que hay que estar atento porque Daniel siempre dice que el uso prolongado de estos fármacos, y está descrito, genera alteraciones y no fármacos, pero bueno, siempre bajo vigilancia. Y bueno, después lo otro que tenemos que ver, Capaz como que, bien, perdón, Sabrina, capaz que hago una pequeña sí, pausita para, por lo menos para sacarme una duda yo. A ver si sí, usted, claro. que usted que hacen más fuerte, cardiología y eso. Siempre mi gran duda y temor es la fibrilación auricular asociada a un síndrome de preexcitación, ¿no? ¿Cuál es el fármaco más? Y ahí hay dos preguntas que me hago, ¿no? ¿Cómo sabemos que tenemos una preexcitación si no tenemos un electro previo? O si tenemos, o hay cosas que no se pueden adivinar, ¿no? Y la otra, ¿cuál es el fármaco más seguro para controlar la frecuencia en caso de que sospechemos o tengamos la seguridad de que tiene un síndrome de preexcitación, un Wolf, que es lo más habitual? No sé cuál les parece a ustedes. A nivel de la literatura, respondiendo a la parte farmacológica, la recomendación 1A es la cardioversión eléctrica sincronizada. Ahí va. Se puede utilizar fármacos, pero la indicación 1A es siempre la cardioversión. Después sí o sea, se puede utilizar fármacos, pero tenés que tener determinada información, como por ejemplo que no tengas un corazón estructuralmente patológico. O sea, igual capaz Claro. Daniel puede Capaz, mencionarte algo tipo de los eso. de clase uno de la clasificación de, no sé, porque yo estoy tirando un poco de oído, ¿no? Los que inhiben la conducción del sodio, no sé, supongo alguno de esos. Sí, lo ideal para los pacientes con una FA preexcitada es usar procainamida o Ahí va. flecainida intravenosa. Mm. El problema es que como no estamos muy acostumbrados a usarla, y se aplica mucho lo de la ley de Ramona, que si tiene una reina le damos amiodarona, este, ha habido procainamida y ha habido flecainida intravenosa en Uruguay, pero los laboratorios la han descontinuado porque los médicos no No la se usa. pedimos, no la Ah, usamos, no pedimos que esté en la puerta de emergencia, no pedimos que esté en el CTI. Entonces, lamentablemente, han habido ya varios intentos de traerla al mercado, incluso la procainamida es muy buena para los pacientes en taquicardia ventricular monomorfa sostenida. Pero bueno, lo que nos queda ahora es la amiodarona. la amiodarona es, Este, dentro de lo inseguro es lo más seguro, entonces. sí, lo más seguro es hacer una cardioversión eléctrica. Claro, ahí ¿Ah? va. Si tenés una FA precipitada, después que ves una más o menos, te la acordás para el resto de la vida porque vos QRS muy anchos, irregulares como toda FA, pero además el Mm, QRS es muy raro porque tiene como un efecto acordeón, se afina y se ensancha y es raro, es como, no decís, pero ¿esto qué es? Porque no se claro. parece a nada. Ese efecto acordeón del QRS, sumado a que es rápida e irregular, es lo que te hace el diagnóstico de una FA preexcitada. Y lo más seguro es cardiovertirlo, por Claro, lejos. claro. En general, yo les diría que para cuando alguien viene con una FA aguda, esperen que justo me están llamando por teléfono. Sí, tranqui. Eh, Cuando ves una FA aguda, la verdad que lo más seguro es la cardioversión eléctrica, mucho más que hacer drogas. Claro, De las drogas, lo peligroso de las drogas es no saber la función de eyección del ventrículo izquierdo. Y jamás, nunca jamás combinar drogas que tengan efecto inotrópico negativo. Entonces, nunca claro, combinar betabloqueantes con anticálcicos, nunca, ¿tá? A menos que uno esté absolutamente seguro y conozca la FEBI, pero realmente es difícil justificar la combinación de betabloqueantes y anticálcicos en un paciente. claro. Porque si no funcionó, no Eh, tiene por qué funcionar con el otro, digamos, ¿no? Si calcitomeristal es, funcionó, beta bloqueante no le va a sumar mucha cosa. No, lo que vas a hacer es agregar un problema porque como son los dos inotrópicos negativos, y Claro. vos no sabés si la FEBI es 30, 35, 60, Mm, si el paciente, lamentablemente a veces los exámenes físicos se dejan un poco que desear, entonces
te podés meter solo en un problema, hundiéndole la boya a un paciente y que termine con una insuficiencia cardíaca aguda severa. Sí, nos Entonces, ha pasado. nunca, Mm, nunca, nunca hacer esas cosas. claro. Si elegís beta-bloqueantes o elegís anticálcicos, te mantenés ahí y a lo sumo le podrás sumar amiodarona o flecainida o propafe o probenamida, que no hay acá en Uruguay lamentablemente, pero nunca, nunca cambiar y sumar beta-bloqueantes y anticálcicos. Para mí siempre lo más seguro es la cardioversión, aunque parezca, es muy simple de hacer, lo único que hay que hacer es que el paciente tenga ayuno de 8 horas, con 6 horas te diría que es suficiente, y si uno está seguro y convencido de que tiene menos de 24 horas de FA, por lejos es lo más seguro. Ahí va. Este, la dioxina es algo que, por ejemplo, yo no sé, dejé de usarla hace muchos años, hace 28 años que me recibí de médico, y creo que desde que me recibí de médico nunca más la usé. La usaba cuando era estudiante, la usé durante Sí, mucho tiempo en la sí, puerta de sí. emergencia, Era lo que había. y tal, era lo que había. Llegué a Sí. hacer ligadura de los 4 miembros en el edema agudo pulmón, Mm, rotatorios, se lijaba 3 miembros, decía, esas cosas decís, sí. ya no las hago nunca más. No, Bueno, no. las ligaduras y darle digoxina a un paciente son las cosas que no hago nunca más. La digoxina era como una cosa, nunca vi que controlara algo, sinceramente. Era, No, no. este, Veíamos más intoxicaciones ves más que problemas que control, sí, soluciones, que control de la frecuencia cardíaca, de verdad. tal cual. Y se cargaba muchas veces sin conocer la función renal. Y era un paciente que había que ingresarlo, siempre. Sí, Porque no, era un era todo problema. complicado, era un problema. Y, Yo la verdad que hace décadas que la dejé de usar. y el diltiazem se era introducido, iba los 2000 y poco, sí, más o menos por ahí. Sé que es más del 2000 para acá seguro, porque yo Sí, hacía lo, leuqueaba, lo más, im- sí, no había, no existía. lo más importante del Iltiazem es no diluirlo, no poner la ampolla de Iltiazem diluida, Bien, bien, sino buen que punto, sí, darla exacto. cargar, Sí, viene en un polvo que se reconstruye con unos pocos mililitros de suero, y cargar eso en una jeringa de 10 o de 20, no más de eso, y darlo en 2 a 3 minutos exacto. en un bolo lento. Un error muy común es poner la ampolla de Iltiazem en un suero y pasársela en 30 minutos. Eso y tirar la ampolla por el water es más o menos el mismo efecto. No, no, sí, Eso me pierde nunca, mucha eficacia. El diluido en 100 y el pasado media hora es como darle nada. nada, Exactamente. tal cual. Tiene que ser en bolo, en un bolo lento, Ahí va. en 2 a 3 minutos. Es lo mismo que los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes se van a dar igual, Exactamente igual que intravenoso. los beta bloqueantes. Tal cual. Este, y no sé si después hay alguno, que ya que estamos tocando el tema, alguno de ustedes va a comentar algo de peeling de pocket. Yo porque no son temas que yo esté familiarizado porque ya hace muchos años que no hago puerta, pero sé que en su momento, por lo menos 2005, 2010, estaba muy a la orden el tema del peeling de pocket. Si alguien que conoce el concepto de eso o quiere comentar algo. No, nosotros no íbamos a mencionar sobre el tema. En la puerta lo va a hacer eso, lo practican, no. Es algo que No, quedó medio en desuso, ¿no? no. Yo, No, en no mi se escasa practica. experiencia, no, pero bueno. Mm. Mira, yo hice 10 años, trabajé 10 años como cardiólogo en puerta, lo usaba. Me parece que para usar el peeling de pocket y usarlo adecuadamente, tenés que tener como una formación cardiológica que no sé si los Claro. médicos en general en puerta la tienen. Sirve para algunos, tienen que ser pacientes sin cardiopatía, tienen que tener un corazón relativamente sano, ¿tá? Y, y tenés que seleccionar a qué pacientes dárselos. Por ejemplo, a ver, te voy a poner un ejemplo. Hay pacientes que tienen FA vagal, que es cuando de noche, típicamente hacen FA de noche cuando duermen. Esos Ahí pacientes va. darles betabloqueantes les empeora la FA habitualmente, ¿no? Pero eso es algo que lo maneja un cardiólogo. Un cardiólogo leyó y sabe, ¿no? Y viene el paciente, te cuenta que lo despiertan de noche las palpitaciones y está con FA, ves si está, uno sospecha que tiene una FA vagal. A este no le voy a dar betabloqueantes. Bien, Eso ya me parece que es como una capa de conocimiento que es un poco más elaborada y no es la del médico de puerta que tiene que valorar desde la claro. infección urinaria, la crisis asmática, la genitorragia, todo lo que venga, ¿no? Y encima Seguro. valorar Y estos encima detalles valorar estas cosas, finos. claro. Claro, yo Mm. creo que eso del peeling de pocket puede ser una opción, pero que debería valorarlo el cardiólogo.
cardiólogos de guardia, ¿no? Claro. Sí, habitualmente era, yo, qué sé, yo lo veía pacientes que ya conocían que ya conocían su arritmia, ya se conocía si tenían alguna cardiopatía estructural. Era para un público muy dirigido, ¿no? Tal cual. Mm. Buenas. No, les quería comentar eso nomás. Si quieren sigan nomás. Bueno, bueno. Y después, como veníamos mencionando el cuadrito que mostré hace unos minutos, después teníamos la parte de la inestabilidad hemodinámica. Entonces, cuando uno dice que este paciente está con inestabilidad hemodinámica, tiene que cumplir algunos requerimientos como son la hipotensión, esto es como un valor estipulado que menor a 90 de sistólica, podría estar dentro de los criterios, o sin una caída sintomática de la presión mayor a 30 milímetros de mercurio. Después, los otros ítems que hay que valorar es si este paciente está con algún tipo de disfunción, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca grave, tiene un edema agudo de pulmón, al examen físico tiene un tiempo de recoloración lenta, lividez, un compromiso de la perfusión periférica. Después, algunos parámetros que son ya sean clínicos como la oligoanuria, o si no a nivel de la paraclínica, un deterioro de la función renal, si es que podemos comparar la función renal. Y después lo otro que hay que valorar siempre es el nivel de conciencia que tenga el paciente. Entonces, la sumatoria de algunos de estos ítems nos puede apoyar que ese paciente que está con una fibrilación auricular rápida y además tiene algunos de estos criterios, esté dentro del camino de pacientes que lo vamos a tratar con inestabilidad hemodinámica, que eso requiere un accionar inmediato. Y después alguna otra situación que de riesgo vital inmediato del paciente. Eso sobre todo para la inestabilidad hemodinámica, que son pacientes que vamos a hacer la cardioversión inmediata, sin importar cuándo apareció esa cardioversión, porque bueno, corre riesgo de vida el paciente. Ahora, en las siguientes diapositivas voy a mencionar un poco sobre la cardioversión eléctrica. Y después, otro ítem que me parece importante destacar es, estábamos hablando que los fármacos, hay fármacos que se pueden utilizar sí o no con cardiopatía estructural, y bueno, a veces es una información que no tenemos siempre en la puerta de emergencia. Siempre lo ideal para saber si tiene o no cardiopatía significativa el paciente es tener un ecocardiograma. No es la situación que se da siempre en puerta, pero bueno, en el caso de que tengamos un ecocardiograma, siempre ir a revisarlo para ver si tiene o no cardiopatía significativa. Y después hay otros ítems que te apoyan, pero que no hacen diagnóstico de cardiopatía hipertensiva. Primero que nada, es un buen examen físico y una buena anamnesis de ese paciente. Después, ver algunos ítems que podemos ver en el electrocardiograma, que es decir, la morfología del QRS, la duración del QRS, si hay o no alteraciones a nivel tanto del segmento ST, de la onda T, si hay elementos, por ejemplo, de sobrecarga auricular izquierda, elementos de hipertrofia ventricular izquierda. Esos son cosas que nos podrían hacer sospechar que estamos ante un corazón que no puede, quizás pueda tener alguna alteración. Y después otros métodos como por ejemplo la radiografía de tórax, que bueno, que si es una buena técnica y no es una placa en cama, podemos ver el índice cardiográfico. Son cosas que nos apoyan, por ejemplo, si no tengo el ecocardiograma, que bueno, son situaciones que a veces se da, el paciente no consulta o no tiene controles cardiológicos previos y no sabemos de qué base partimos. Entonces, quizás algunos detalles que sí se pueden valorar en puerta de emergencia nos pueden ayudar. Una cosa que quería comentar de eso que estabas mencionando. Cuando hablamos de inestabilidad hemodinámica, hay que tener en cuenta que hay una diferencia importante cuando tenemos un paciente que tiene una taquicardia ventricular y tiene una FA y hablamos de repercusión hemodinámica. Cuando uno tiene un paciente con una taquicardia de complejos anchos y el paciente está con repercusión hemodinámica, es bastante razonable pensar que si lo cardiovertimos, el paciente mejore, porque la causa de esa descompensación hemodinámica muy probablemente sea una taquicardia rápida, de una taquicardia ventricular, que está generando esa descompensación hemodinámica. En cambio, cuando tenemos un paciente con FA, ¿qué sucede?
en realidad es raro que una FA te genere una descompensación hemodinámica. Yo te diría que es básicamente imposible a menos que pase algo más. Algo más que quiere decir que el paciente tiene que tener una FEBI de 8%, por ser, ¿no? Claro, o una estenosis aórtica crítica, o una valvulopatía muy severa, o otra cosa grave, porque la FA por sí sola no choca a un paciente, no le genera una insuficiencia cardíaca grave. Se podrá sentir mal, tendrá palpitaciones, tendrá un poco de falta de aire, pero no descompensa un paciente. Entonces, ¿qué sucede cuando un paciente tiene FA y tiene alguna de estas cosas? ¿No? Está hipotenso, está con insuficiencia cardíaca. Cuando decimos una insuficiencia cardíaca, no nos referimos a que tenga unos crepitantes vivasales, nos referimos a que tenga por lo menos la mitad de los campos pulmonares llenos de agua o más, ¿no? Bueno, hay que pensar de que hay algo más que está produciendo está colaborando en esa descompensación hemodinámica. Entonces lo que pasa es que esos pacientes, si no tenés claro qué es lo que está pasando y lo cardiovertís, seguramente no salga del FA. Entonces, no reviertas mucho la situación, ¿no? Entonces, a diferencia de cuando un paciente viene con una taquicardia regular de complejos anchos, acá en estos muy probablemente el paciente tenga una taquicardia irregular de complejos anchos, porque probablemente tenga un QRS con cardiopatía, un QRS ancho, pero bueno, puede ser fino también. Pero tenés que agregarle algo más a saber qué es lo que está pasando, porque la cardioversión por sí sola no va a resolver este paciente, ¿no? Mismo cuando es muy normal que los pacientes que tengan FA tengan dolor torácico, y eso no quiere decir que sea ANGOR. Puede ser simplemente un disconfort, una molestia por tener el ritmo irregular y rápido. Pero me parece que lo importante de entender en estos casos es que los pacientes con FA y inestabilidad de neumonía tienen algo más. Y tenemos que encontrar qué es esa otra cosa, una estenosis aórtica severa, una FEBI severamente disminuida, una regurgitación. La regurgitación mitral por lo general se tolera bastante más que la estenosis aórtica y la estenosis mitral. La regurgitación aórtica, ni hablar. Un paciente con regurgitación aórtica severa puede estar haciendo gimnasia en el club al lado tuyo y no te das cuenta. El tipo hace, salta, sube el step, baja y tiene una regurgitación aórtica severa. Entonces es raro que una FA rápida, si tiene la función normal, no lo va a descompensar. Bueno, era eso nomás. No sé si alguien más quiere comentar o hacer alguna pregunta, si no, seguimos. Dale una más tranquila, Sabrina. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco sobre todo de cómo se hace la cardioversión. Ya sea para pacientes, como lo que estábamos mencionando recién, de la inestabilidad hemodinámica, que son los menos frecuentes, pero después tenemos pacientes que concurren a puerta de emergencia y quizás empezaron con síntomas hace 2, 3 horas, entonces eso es muy importante porque es lo que mencionaba Daniela hace un rato, siempre hay que preguntarle al paciente cuándo comió, porque eso es importante para saber si podemos o no hacer la cardioversión inmediata, si hay que esperar las horas de ayuno correspondientes. Entonces, el tiempo de que le aparecen los síntomas, si es inmediato o no, y también el tiempo de ayuno, eso siempre hay que preguntarlo. Bueno, en cuanto a lo que es la cardioversión eléctrica, sobre todo cómo preparamos al paciente, en puerta de emergencia son los menos casos de los que se realizan, pero bueno, en el caso de que lo hagamos y que sea un paciente que cumpla los criterios para realizar la cardioversión eléctrica, en puerta de emergencia se puede hacer perfectamente. Y lo primero y principal que tenemos que hacer es informarle al paciente, explicarle de su patología y explicarle el procedimiento que vamos a hacer. Luego confirmar si ese paciente, ¿cuándo fue la última vez que comió? Acá pusimos 4 horas, pero bueno, lo ideal es que sea entre 6 o 8 horas, pero ya con 6 horas podemos hacer la cardioversión. ¿Por qué es importante? Porque lo que necesitamos es que el paciente cuando hagamos la maniobra no se aspire, entonces precisamos la hora de ayuno. Lo siguiente es realizar en un lugar seguro.
el área de reanimación es el único lugar para hacerlo de forma adecuada o si no un área con monitorización. Y el paciente tiene que estar acostado en una camilla con el torso desnudo, con la monitorización adecuada, y después hay varias cosas que tenemos que hacer antes de empezar a hacer la cardioversión. Primero, preguntarle al paciente si tiene o no prótesis dentarias, si tiene objetos metálicos, y siempre lo ideal es mirarle la boca al paciente, porque en caso que necesitamos intrometer la vía aérea, ya conozcamos cómo es la anatomía del paciente. ¿Ah? Luego lo otro siguiente es con enfermería o con la gente que nos esté ayudando, la colocación de la vía venosa periférica, y luego siempre, que eso hay que hacerlo siempre, la revisión del carro de paro, eso ya tiene que estar hecho una vez que uno llega a la emergencia. Siempre lo ideal es ver si el carro de paro está completo, si tenemos todas las cosas necesarias en caso de tener que utilizarlo. Después, lo siguiente, que eso también tiene que estar chequeado previamente, es la aseguración correcta del cardiodefibrilador, de que esté enchufado, de que funcione de forma adecuada, de que las palas estén adecuadas y que tengamos el gel necesario para utilizarlo. ¿Ah? Siguiente a eso, vamos a seguir con la monitorización electrocardiográfica del paciente y vamos a seleccionar la derivada que mejor podamos visualizar a nivel del monitor los voltajes, los QRS, para que nos permita ver con claridad y ver dónde estamos parados. ¿Ah? Una vez que tengamos todo eso pronto, siempre lo ideal es, Daniel siempre nos dice que la persona que más sabe es quién va a ir a manejar la vía aérea, porque la complicación que nos puede pasar en este procedimiento es alguna complicación con la vía aérea, entonces eso tiene que estar asegurado de forma precisa. Una vez que tengamos asegurada la vía aérea y que tengamos a alguien designado para la vía aérea, vamos a proseguir con la cardioversión. Primero y principal, el paciente tiene que estar con la arritmia, y como es una cardioversión eléctrica sincronizada, tenemos que sincronizar el monitor. Entonces, este es como un prototipo de los monitores, son bastante similares a los que hay en la emergencia. Primero lo que hacemos es cargar. Cuando leemos a nivel de la bibliografía, nos dice que para la fibrilación auricular lo ideal es cargar entre 150 y 200 joules, pero bueno, a veces es mejor un choque efectivo y con buena energía que varios choques. Entonces podemos cargar a 200 o podemos cargar con la energía máxima. Y una vez que cargamos, tenemos que ir a apretar el botón de sincronizar, porque vamos a hacer una cardioversión eléctrica, no una desfibrilación. Entonces hacemos la cardioversión eléctrica, a nivel del monitor vamos a ver las rayitas, también vamos a escuchar que el monitor dice sincronizado. Una vez que tengamos el sincronizado, hay que ir a la sedación del paciente. Igual eso como que lo hacemos simultáneo, pero bueno, la sedación ideal para este tipo de procedimientos es el propofol, que las dosis son más o menos entre 1 o 2,5 miligramos kilo, que se pasa por vía venosa, más o menos en 10 segundos. Y bueno, a nivel bibliográfico te dice que sobre todo por la hipotensión que puede generar el propofol, que es transitoria, si estamos con un paciente con inestabilidad, lo ideal es usar midazolam. Una vez que ya tengamos todo eso en marcha, lo que tenemos que hacer es aplicar las palas sobre el tórax, una en lo que es la región infraclavicular derecha y la otra en lo que es el ápex del corazón. Y bueno, acá es importante porque no es lo más frecuente, pero hay pacientes con marcapaso que asocian fibrilación auricular. Se puede realizar el procedimiento, lo que hay que mantener la pala alejada del marcapaso implantado, porque podemos dañar el dispositivo y generar que el dispositivo quede disfuncionante por el choque de corriente. Entonces, si el dispositivo está en esta región, que es infraclavicular izquierda, tiene que estar bien, por lo menos entre 12 y 15 centímetros del dispositivo. Seleccionamos la carga como mencionamos. Antes de realizar la descarga eléctrica, siempre hay que corroborar la conciencia del paciente. Estimulamos al paciente, si está todo en orden, procedemos a hacer la descarga. En esta me dejan se veía mejor. Acá tenemos los botoncitos donde se carga la de energía. Obviamente que al momento de descargar hay que avisar, nadie puede estar tocando al paciente. Verificamos que el monitor esté todo bien y hacemos la descarga. Una vez que hacemos la descarga hay que verificar si
fue exitosa o no, viendo el monitor si tenemos un ritmo sinusal o si persiste aún con la arritmia. Si fuera necesario, se puede repetir de nuevo la maniobra. Más de 2-3 descargas no está recomendado. Si no son exitosos en las siguientes 2 o 3 descargas, inicialmente la maniobra se detiene y seguimos con que haga la fibrilación auricular, por lo menos por ese momento. Se puede intentar en la evolución, pero a nivel de emergencia ahí pararíamos la maniobra. No sé si quieren mencionar algo, agregar algo. No, está muy bien. Como dato me pareció bien eso que aclaraste la posición de las palas, ¿no? Que a veces no, que caemos en ponerlas siempre en una posición como para desfibrilarlo en parasternal y apex, y en realidad acá lo más efectivo es eso, subclavicular y apex, ¿no? Porque es donde agarra más, donde pasa más el haz de corriente por las aurículas. Que no es menor eso, ¿eh? Solo eso nomás, no sé si alguien quiere agregar algo más. Yo les quería comentar, sí, eso que mencionás es algo fundamental. Se estudiaron las configuraciones y esta de su clavicular derecho Mm, apical fue la que mostró el mejor ahí va. o el mayor éxito para revertir a los pacientes. Incluso mejor que la anteroposterior. Para anteroposterior en realidad hay que o tener parches, que es lo más Mm, cómodo, o también se puede hacer poniendo al paciente en decúbito lateral izquierdo, dormido, lo cual es bastante engorroso. Lo he hecho y no es mm, práctico, realmente no es cómodo. Entonces, en lo que el paciente está dormido, lo tenés que poner de costado, lo tenés que medio que manejar ahí que no se te caiga, es todo un ahí va. problema. Entonces, el subclavicular derecho apical es lo mejor. Las palas dicen esternón y apex, porque eso era de la época antigua, vieja, de hace una vida atrás. Desde hace 30 años o 20 y pico de años que existen los desfibriladores bifásicos. Todos los que hay en el hospital y todos los que van a encontrar por todos lados son bifásicos. Quiere decir que la polaridad del choque cambia a la mitad del choque. O sea, la, al principio la energía va de una pala a la otra y en el choque se revierte inmediatamente la polaridad y va en el otro sentido. Entonces, da absolutamente igual poner la pala que dice esternón en el apex o la que dice, da lo mismo. Cualquier pala en cualquier lado es lo mismo. Una subclavicular derecha, siempre y cuando no haya un marcapaso ahí abajo o un desfibrilador, y la otra en el apex. Otra cosa que mencionó Sabrina y que es muy importante, yo 10 años trabajando en puerta, cada vez que entraba de guardia a la puerta, lo primero que hacía, después de saludar, iba a la sala de reanimación, me fijaba que el laringo tuviera pilas y que el desfibrilador cargara, ¿no? Lo ponés, lo cargas a máxima energía, agarrás las paletas, las disparás en el aire, te va a salir una alerta de que la impedancia es muy grande, porque claro, pateaste con las paletas en el aire, sin tocar nada, y obviamente no cerraste el circuito, pero como norma, cuando trabajaba en el CTI hacía lo mismo, lo primero que hacía era, porque lo único que se me podía complicar un paciente era con esas dos cosas, que el laringo tuviera pila, tener un tubo y que el desfibrilador cargara. Eh, y una cosa que mencionaste por ahí era si hacerle la sedación con Propofol o con Midazolam. Sí. El Propofol es espectacular porque tiene una vida media muy corta, pero inevitablemente te produce vasodilatación como todas las drogas anestésicas. Entonces, cuando tenés un paciente que ya está muy hipotenso, lo que te puede pasar es que se te defonde cuando le haces el Propofol. Por eso algunos prefieren Midazolam. Es tan corto el efecto del Propofol que yo realmente muy, muy pocas veces en mi vida he usado el Midazolam. Digo, la única indicación que yo uso el Midazolam es porque no hay Propofol, porque realmente es mucho más práctico y para mí más seguro. Y el otro tema es la energía. Siempre energía máxima, siempre. Cuanto menos choques demos, mejor, porque el efecto, los choques aumentan las troponinas porque producen un daño miocárdico. Cada choque mata miocitos, los daña por lo menos, ¿tá? Entonces, cuanto menos choque le demos a un paciente, mejor. Solamente usamos o sea, yo uso siempre la energía máxima, salvo que sea un flúter auricular. Que ahí le doy 50, 100 joules, no es necesario más de eso. Pero si no, para todo el resto, para la FA o todo lo que sea, siempre energía máxima. Cuanto menos choque, mejor. Seguimos más, Sabré.
Bueno, acá teníamos un esquema como para resumir lo que veníamos charlando. La monitorización, prender el monitor, siempre el gel en las palas para no quemar la piel al paciente, la configuración, y luego la posición de las palas y descargar, y luego siempre comprobar la eficacia de la cardioversión. Y después algo que me pareció importante mencionar es cuándo ingresar a un paciente, porque bueno, esto es un tema bastante, no sé si polémica es la palabra, pero bueno, no todas las fibrilaciones auriculares que vemos en puerta tienen indicación de ingreso hospitalario. Diría que la mayoría se pueden seguir por policlínica sin ningún problema una vez que le hacemos el diagnóstico y le iniciamos el tratamiento adecuado, o se hace la maniobra adecuada cuando lo vemos en puerta de emergencia. Entonces, esto es como un resumen de cuáles serían los criterios para poder ingresar a un paciente con fibrilación auricular. De los criterios que encontré, que en grandes rasgos son fibrilaciones auriculares, como decía Daniel, a veces pueden asociar a algunas otras complicaciones, sobre todo insuficiencia cardíaca. Hablaba de angor severo, pero bueno, esto es un poco más discutible, y después que tenga alguna complicación propia de por ejemplo, un tromboembolismo, ya sea porque tuvo un ACV cardioembólico, porque ese FA le generó la embolización de un trombo y consecuentemente tuvo ese ACV. Después, cuando hay una falta de control de respuesta, o sea, hacemos control de frecuencia, control de frecuencia, control de frecuencia, y bueno, es muy difícil. En esos casos se podría discutir el ingreso hospitalario del paciente. Después, si hicimos la cardioversión eléctrica porque había una estabilidad hemodinámica, en ese caso también, pero no quiere decir que si fue una FA de horas de inicio, hicimos la cardioversión, el paciente se despierta, está bien, no tiene por qué ingresar si no tiene otras complicaciones. Son casos más graves como esto, que tuviera inestabilidad hemodinámica, porque quizás también tuviera asociado una patología que le genera el FA. Después hablaba de régimen terapéutico con riesgo proarrítmico, que bueno, eso es más discutible. Y después, estos son casos más especiales, que si estamos viendo un paciente que ya tenía una fibrilación auricular conocida o un flúter auricular conocido y viene con una conversión al mismo, ya sea porque estaba con drogas antiarrítmicas como la flecainida, como la propafenona, pero bueno, estos son casos muy raros donde quizás se empezó la medicación sin saber si tenía o no una cardiopatía estructural subyacente, pero si ese caso fuera, bueno, cuando hay conversión de la FA a un flúter por estas drogas, bueno, también tendría criterio de ingreso hospitalario. Pero después, en realidad, una vez que si el paciente está estable, si se realizó control de frecuencia, si se inició la anticoagulación de forma adecuada, no tiene por qué ingresar si no tiene otras causas que le indiquen el ingreso hospitalario. Simplemente con el inicio de tratamiento y contactándolo con la policlínica de cardiología y explicándole bien el uso, y sobre todo explicarle la importancia de esta arritmia. Lo más importante es que el paciente entienda que lo que debe hacer es tomar el anticoagulante por el riesgo tromboembólico que tiene este tipo de arritmia. Y bueno, una vez que se le explica la forma de tomar adecuada y que venga el control, no tendría por qué tener un ingreso por esta causa en sí. Yo de mi parte ya terminé, no sé si quieren agregar algo más, si no sigue la compañía. No, dale tranqui nomás. Creo que por mí no. Por ahora. Bien, ahí va. Bueno, como para terminar, algunos comentarios que quería hacer sobre algunas particularidades que tiene la FA en los pacientes críticos. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la incidencia en pacientes críticos, la incidencia global es de 6 a 20% en los críticos, pero en situaciones como el shock séptico puede aumentar hasta el 50%. Y que sea tan frecuente verlo en este tipo de pacientes se debe a muchos factores que colaboran, digamos, en la enfermedad crítica, a que aparezca una nueva FA o que un paciente que ya la tiene previamente
tenga esa FA con baja tasa de bloqueo o sintomática o que le genere alguna complicación. Entonces acá en este esquema lo que intenta mostrar es como tanto en pacientes que tengan remodelación estructural o eléctrica previa, por los factores de riesgo que ya conocemos, ¿no? La edad, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal, entre otros, que ya tienen una aurícula remodelada, pro-arritmogénica, como también en pacientes que tienen aurículas normales hasta el momento. En el contexto de la enfermedad crítica se suceden como distintas situaciones que favorecen la aparición de una FA. Entonces, una de ellas son, por ejemplo, la inflamación por cirugía, por infecciones, la sobrecarga de volumen que genera estiramiento de la aurícula, favoreciendo la aparición de la FA. También alteraciones tanto en disionías, como también alteraciones en el manejo intracelular de los iones, que también van a favorecer esto. Y después, como los gatillos, que son, por ejemplo, el uso, o sea, el tono adrenérgico aumentado, que puede ser tanto intrínseco en respuesta a la infección, como también por el uso de vasopresores, el uso de betagonistas. Las asincronías con la ventilación también estimulan el aumento del tono simpático y llevan a que pueda desencadenar una FA. Y también la lesión de los miocitos, tanto por isquemia, por trauma, puede ser, por ejemplo, en el contexto de la colocación de dispositivos endovenosos, las vías venosas centrales, o cateterización que pueda generar como cierta estimulación a nivel de las aurículas, que también pueda favorecer la aparición de la FA. Bueno, y eso, y la alteración en el manejo intracelular de algunos iones, como el calcio, magnesio, que puede llevar a desencadenar una fibrilación auricular. Y bueno, tener en cuenta, para una cosa de la anterior que me faltó decir, que hasta 2/3 de las FA que aparecen en cuidados críticos revierten espontáneamente controlando todos estos factores que son los que la desencadenan. Ahora sí. Y bueno, la importancia de la FA en los pacientes críticos es que llevan a una mayor mortalidad, mayor tiempo de estadía, tanto en CTI como también en estadía hospitalaria global, mayor tiempo de duración de la asistencia ventilatoria mecánica y que también lleva a mayor disfunción orgánica. Y acá lo que se muestra en esta gráfica es una gráfica de sobrevida, donde se puede ver cómo los pacientes, al momento, el tiempo cero sería el egreso de CTI, se puede ver cómo los pacientes que tienen fibrilación auricular tienen una menor supervivencia a 2 años que los pacientes que no la tienen al egreso. Por eso es algo también importante, una vez que se desencadena una FA en el contexto de un ingreso a CTI, intentar siempre valorar si no revierte espontáneamente, de valorar si ese paciente no tiene la indicación de cardioversión o de revertir a ritmo sinusal en la evolución, para evitar que el paciente se vaya de alta con la FA puesta, en caso que sea posible, por supuesto. Y bueno, una vez que inicia la FA, siempre es lo mismo, no voy a repetir lo que ya dijeron, si hay compromiso hemodinámico, tiene la indicación de la cardioversión eléctrica, y también corregir factores favorecedores. Muchas veces la cardioversión eléctrica, que como ya habían explicado, tiene una menor tasa de éxito en pacientes críticos que en los pacientes que se cardiovierten en forma ambulatoria. Como se ve acá, en críticos es de un 30 a un 50%, y muchas veces requieren concomitantemente la carga de amiodarona o la infusión de amiodarona para aumentar esa tasa de éxito de la cardioversión eléctrica. Y bueno, y siempre pensar en eso, en corregir esos factores favorecedores, el tratamiento con betagonistas, optimizar los vasopresores e inotrópicos, siempre teniendo en cuenta que los beta-1 agonistas favorecen la aparición de FA, como pueden ser la dobutamina, la dopamina, la adrenalina, y bueno, siempre estar cuestionándonos si es estrictamente necesario que el paciente lo esté recibiendo. Después también corregir disionías, asincronías con la ventilación,
valorar si el paciente tiene isquemia miocárdica o tiene alguna lesión miocárdica que pueda estar favoreciendo esto y en lo posible corregirla y bueno, y corregir todos los factores que pueden llevar al desbalance oferta-demanda, ¿no? Como la hipoxia, la anemia. Después, la isquemia, ya lo había dicho, la hipervolemia, tratar de evitarla. Bueno, el tratamiento de las infecciones, la hipotermia también es otro factor que puede favorecer mucho la aparición de la FA, y el hipertiroidismo también buscarlo y corregirlo. Y bueno, y siempre mientras tanto, pensar en el control del ritmo o frecuencia según lo que se beneficie más el paciente. Y bueno, algunas precisiones sobre los fármacos de control. Tener en cuenta que el efecto inotrópico negativo, sobre todo de los betablocantes y calcio antagonistas que ya habían mencionado, que en estos pacientes que muchas veces la hemodinamia está, hay cierta inestabilidad hemodinámica, este efecto inotrópico negativo puede ser bastante perjudicial. Y bueno, que la amiodarona, como ya habían dicho, es uno de los fármacos más seguros porque tiene un mínimo efecto inotrópico negativo y es la droga más segura. Y la dioxina, que en realidad es bastante inefectiva porque, dado que hay tanto aumento del tono simpático en estos pacientes, es una droga que en general no la usamos mucho. Y en cuanto a la anticoagulación, que siempre es bastante compleja en los pacientes críticos, porque son pacientes que al mismo tiempo de tener alto riesgo trombótico, también tienen alto riesgo de sangrado, y siempre es bastante discutido el inicio de la anticoagulación. Y también tener en cuenta que nosotros muchas veces aplicamos los scores como el CHA2-VAS, pero que en realidad no están validados en pacientes críticos. Lo usamos porque es lo que hay, digamos, pero son scores que en pacientes críticos no están validados. Y bueno, y siempre de elección utilizamos o la heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular por el fácil control. Y después, bueno, que todavía tampoco hay evidencia de los nuevos anticoagulantes orales para el uso en pacientes críticos, porque, bueno, son fármacos que en este tipo de pacientes que tienen aumento de volumen de distribución y tienen algunos cambios en lo que es la farmacocinética de estos anticoagulantes, por ahora están contraindicados, dado la falta de evidencia. Y bien, nada más, gracias. Bueno, impecable, Giselle. Sí, el paciente es un poco, el paciente con fibrilación auricular en medicina intensiva es un poco diferente, no demasiado a lo que es el paciente ambulatorio, el paciente de emergencia. Yo creo que un poco diferente nomás porque el paciente que no tiene antecedente de una fibrilación auricular y la desarrolla dentro del CTI es porque ya tenía un terreno predisponente a hacer una fibrilación auricular. Solo que ahí en el CTI lo aceleró un poco más. Otra cosa que pasa que también, que la taquicardia es parte de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces el paciente tiene una fibrilación auricular de base y está controlada. Y bueno, y ahí está con taquicardia. Va a ser parte de la respuesta inflamatoria de una enfermedad aguda. Y yo creo que a veces pecamos de ansiosos con apurarnos con la anticoagulación. Yo creo que a veces tendríamos que esperar a ver los primeros 2 o 3 días de tratamiento, de que la inflamación disminuya y seguramente la FA va a quedar sin usar muchas veces, y si no, bueno, se verá lo que hace. Hay poca cosa escrita de lo que es el riesgo embólico del paciente internado en UCI y el beneficio de la anticoagulación. Yo, por lo que he leído, hay unos 2 artículos que dicen que asombrosamente que tiene más riesgo es el que desarrolla la arritmia dentro del CTI. O sea, ¿no? Un tipo que supuestamente está con ritmo sinusal desarrolla una arritmia, una fibrilación auricular, y ese sí que tiene mayor riesgo embólico y que tendríamos que prestar mayor atención al momento de anticoagular. Y bien, como decís vos, tienen otras cosas los pacientes críticos como para pensar en anticoagularlos, ¿no? Tienen otras diátesis hemorrágicas, van a necesitar cirugías, tiene una anemia muchas veces al límite de lo tolerable. O sea, hay pila de cosas que pensar al momento de anticoagular a un paciente y obviamente la gran mayoría de las veces está descartado el uso de los anticoagulantes orales y vamos a recurrir a la vía parenteral. Yo creo que alguna vez habíamos hablado ya de fibrilación auricular del paciente crítico.
Y como decís vos, la cardioversión eléctrica pocas veces es efectiva porque si no tratamos la sepsis, si el tipo sigue séptico y lo cardiovertimos, va a seguir con la FA. Pero bueno, a veces no tenemos otra herramienta que por lo menos intentar hacer una cardioversión. Eso les quería comentar más del paciente crítico. No sé si alguien quiere aportar alguna otra cosita más. La verdad que estuvo muy bien. Impecable la coordinación que tuvieron entre ustedes para armar el tema. La verdad que por lo menos a mí me gustó mucho. Me llevo unas cuantas cositas. Es un tema largo y bien interesante y creo que nos sirve un poco a todos repasarlo esto. Bueno, no sé, gracias por participar y creo que el próximo tema, no recuerdo si es algo vinculado a cardiología o algo, pero bueno, algo va a salir. No me acuerdo qué saber. Pero bueno, vamos a hacer algo ahí. ¿Está? Bueno, bárbaro. Gracias a Bueno, todos. muchas gracias por Gracias, participar, ¿eh? chiquilinas, muy bueno. Chao. Chao.